muerte súbita a través de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, que lleva el nombre de su hijo, José Durán. Pero las razones de que nombraré a más personas es porque hay muchos de ellos relacionados, como lo verán por la bandera que nos acompaña, con Italia. Italia, en el día de hoy tratamos de que, aunque sea ya habitual, sean dos países hermanos, hermanarnos, hoy incluso de forma simbólica. Italia es un país que para nosotros lo hemos sentido siempre muy cerca. Es un país del que siempre nos hemos imaginado su gran estilo, su capacidad de diseño y su sensibilidad en muchos terrenos del arte, porque hemos tenido situaciones muy, muy comunes. Y digo que el diseño, está claro que el diseño en ropa de hombre es tremendo, pero el diseño de verdad que admiramos es el de Ferrari, Lamborghini, Maserati, que en ellos está claro que son auténticos maestros. Incluso en el idioma, digamos así, que somos capaces de entendernos, cada uno hablando en el nuestro, porque es fácil entenderlo. La única razón, la única parte en la que un español es incapaz de hablar el italiano es la forma en que ellos lo hacen hablando con las manos. Por ello, relacionados con Italia, nos acompañan también la profesora Cristina Basso, catedrática de Patología Cardiovascular y vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad degli Studi di Padova, de la región del Veneto. Yo creo que el doctor Lucena probablemente abundará algo más en la importancia de la Universidad de Padova en su discurso. Nos acompaña también el doctor Valentino Mantini, doctor en Sociología, director durante muchos años de los servicios sanitarios y sociales de la región de Lazio y actual síndico, que significa alcalde en español, de la ciudad suya, que es Isterna di Latina. Por último, nos acompaña el señor Don Luis Verdejo Muchetti y nos acompaña como representante del cónsul de Italia en Andalucía Occidental y Extremadura, que lo son desde el año 1996. Con esto doy por terminadas las presentaciones, por lo que pasamos a la situación habitual, en la que ruego al señor secretario lea el acta de nombramiento de académicos. Gracias, señor presidente. El día 12 de junio de 2022 se celebró en pleno extraordinario esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla para dotar una plaza de académico de número en la sección cuarta de Medicina Social, en el área de Medicina Legal y Forense. Tras las oportunas votaciones, el Pleno acordó nombrar académico de número electo al doctor don Joaquín Lucena Romero, de cuya plaza tomará posesión en el día de hoy, como secretario general doy fe, firmado Federico Arguello. Tiene la palabra. Ruego a los académicos Alberto García Perla y don Jaime Boceta Osuna para que acompañen a la entrada al salón al académico de número electo don Joaquín Lucena.
Excelentísimo señor don Carlos Infantes, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Excelentísimo señor don Benito Rodés, presidente de las Academias de Andalucía. Excelentísima señora profesora Cristina Basso, catedrática de Patología Cardiovascular y vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Padua, Regione Italia. Excelentísimo señor doctor Valentino Martini, sindaco, alcalde de Cisterna di Latina, Regione Lazio, Italia. Ilustrísimo señor don Carlos Ruiz Bermejo Marqués, cónsul honorario para Andalucía Occidental y Extremadura de Italia. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de número, señores académicos correspondientes, señora doña Rosy María, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, señor don José Durán, presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, José Durán, Almohadilla 7. Querida familia, queridos compañeros y amigos, señoras y señores, cuando era adolescente, en mi casa de Espejo, en Córdoba, éramos muy aficionados a escuchar la radio. Y una de las emisoras habituales era Radio Sevilla. En aquella época, Radio Sevilla emitía una cuña radiofónica que comenzaba con los primeros acordes de la música que acabamos de escuchar. La danza española número 5, la andaluza, del músico catalán Enric Granados, que compuso con tan solo 16 años. Una locución decía posteriormente: Andalucía es una tierra hermosa, noble, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz. Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de ser andaluz y de ingresar como académico numerario electo en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, que con 330 años de historia es la más antigua del mundo en medicina y la tercera de las generales en el saber, tras la Académie Française y la Royal Society of London. Según lo expuesto por el doctor Jorge Domínguez Rodiño en su discurso de ingreso en esta academia en 2021, titulado Sobre las recepciones de los académicos numerarios, desde 1853, fecha en la que comenzó la lectura formal de los discursos de recepción de los académicos de número, si las cuentas no me fallan, este discurso de hoy supone el número 182. En primer lugar, quiero agradecer a los ilustrísimos señores académicos, doctores don Carlos Infantes, don Ignacio Gómez de Terreros y don Juan Sabater, que hayan tenido la deferencia de presentar y avalar mi candidatura a la plaza de académico numerario de la especialidad de Medicina Legal y Forense, adscrita a la sección cuarta de Medicina Social, y al resto de los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos numerarios por haber apoyado mi elección con su voto unánime. Las normas de esta institución dictan que sea el impulsor de la candidatura del nuevo académico el que se encargue de pronunciar el discurso de contestación en nombre de la academia. Y este papel le correspondía por derecho propio al profesor Gómez de Terreros. No obstante, Ignacio, con la generosidad que le caracteriza, ha cedido el testigo al académico numerario de la Plaza de Anatomía Patológica, el profesor doctor Ricardo González Campos. Muchas gracias, Ignacio, por tu amistad de tantos años. Conocí al profesor González Cámpora a través del profesor Aurelio Ariza, un ilustre sevillano nacido en la Puebla de los Infantes, que se formó en la Facultad de Medicina de Sevilla y posteriormente residente de anatomía patológica en los hospitales St. Raphael y Yale New Haven en Connecticut, Estados Unidos. Más adelante se incorporó a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue hasta su reciente jubilación catedrático de anatomía patológica y jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, de Badalona. Es además académico correspondiente por elección de la Real Academia de Medicina de Cataluña y presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anatomía Patológica. En su etapa de presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y teniendo que salvar las reticencias de una parte importante de los anatomopatólogos, el profesor Ariza se fijó como una de sus metas el acercamiento entre dos mundos históricamente alejados en España, la patología clínica y la patología forense. Y gracias a esta iniciativa se pasó, según sus palabras, de la ignorancia mutua a la alianza estratégica. El profesor González Cámpora sucedió la presidencia de la SEA al profesor Ariza
y desarrolló un gran trabajo ampliando y mejorando el contacto entre patólogos clínicos y forenses. Gracias a su iniciativa, en 2009 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y el área hospitalaria Virgen Macarena, mediante el que se puso en marcha la rotación de los residentes de anatomía patológica de este hospital en el Servicio de Patología Forense de Sevilla, que continúa en la actualidad. El objetivo de esta rotación es mejorar el conocimiento de la patología autópsica macroscópica, parte deficitaria en la formación de los residentes de anatomía patológica debido al vertiginoso descenso en el número de las autopsias clínicas. Juntos organizamos el 6º Congreso de la Association for European Cardiovascular Pathology en Cádiz, en octubre de 2012. Y unos meses más tarde, en mayo de 2013, también en Cádiz, el Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, Citología y Patología Forense. La extraordinaria visión y el trabajo realizado por los profesores Ariza y González Cámpora y a la alianza estratégica forzada por ellos puso en marcha una iniciativa pionera en Europa que ha permitido la celebración desde 2011 de 6 congresos conjuntos. El próximo tendrá nuevamente como sede Sevilla dentro de tan solo 2 semanas. Por todo ello, quiero expresar mi tributo de admiración y agradecimiento al profesor doctor Ricardo González Cámpora por el honor que me hace al haber aceptado pronunciar el discurso de contestación en nombre de nuestra academia. Ostentar el sillón que antes ocuparon 2 maestros de la medicina legal y forense, tanto en su aspecto doctrinal, en la enseñanza universitaria, como en el ejercicio práctico de la medicina forense, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Me refiero en primer lugar al profesor doctor don José María Domínguez Martínez, médico forense y catedrático de medicina legal de Sevilla. Ingresó como académico numerario el 13 de marzo de 1976 con el discurso Consideraciones en torno a algunos problemas médico-legales que pueden plantear los accidentes de tráfico, contestándole el profesor doctor don Juan Jiménez Castellano. Fue académico de número de medicina legal hasta su fallecimiento en Sevilla en el año 2000. Un recuerdo muy especial para el ilustrísimo señor doctor don Alfonso Carnares Piser, académico numerario que me precedió en la plaza de medicina legal y forense y en la que trabajó con brillantez durante 20 años hasta su fallecimiento en 2021. Por segunda vez me corresponde el honor de glosar su figura, como ya hice en el acto in memoriam que se le dedicó en esta academia el año pasado. El doctor Granares realizó los estudios de medicina en Sevilla y en 1961 defendió su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Díaz Rubio, con el título Estudio experimental de la influencia del riñón sobre las proteínas del plasma, que fue calificada de sobresaliente cum laude y recibió el premio extraordinario en 1963. Fue médico forense desde 1970 hasta su jubilación en 2002, tras 32 años de ejercicio ininterrumpido. En reconocimiento a su excelente trayectoria profesional, en 1988 le fue concedida por el Ministerio de Justicia la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort. El doctor Granares fue además un bibliófilo y gran investigador de la historia de la medicina. En 1997 escribió un libro sobre la vida de su abuelo paterno, el médico militar y académico doctor don Francisco Granares y Díez de la Habana. El libro tiene por título Vocación y ejemplo, el ilustrísimo señor don Francisco Granares y Díez de la Habana, y obtuvo el premio del excelentísimo Ateneo de Sevilla convocado por esta academia, lo que le permitió ingresar como académico correspondiente. Esta publicación contiene una gran cantidad de documentos y fotografías familiares de la época y supone una contribución extraordinaria a la historia de la medicina sevillana en la primera mitad del siglo XX. Ingresó como académico numerario en 2002 con el discurso La investigación médico-legal del error médico, contestándole el ilustrísimo señor doctor don José Rojas Rodríguez. Mi ingreso en la Real Academia se lo debo sin ninguna duda al doctor Granares, ya que fue mi padrino como académico correspondiente en el año 2014. Alfonso siempre tuvo conmigo una especial consideración, que superaba con creces mis méritos personales y profesionales. El doctor Granares fue prototipo de médico humanista y renacentista. Su ejemplo y magisterio permanecerá por siempre en la memoria de los que tuvimos la suerte de conocerle y compartir sus enseñanzas. Agradecimiento a mis profesores de la Facultad de Medicina de Córdoba,
donde me licencié en 1982 como alumno de la sexta promoción. Fueron años difíciles para una facultad de medicina masificada y recién creada, que no contaba con edificio propio ni con un hospital universitario para las prácticas de los futuros médicos. En ese complicado escenario, todos los profesores dieron lo mejor de sí para tratar de compensar esas carencias. En aquella fecha no podía llegar a imaginar, ni por lo más remoto, que 40 años después tendría el alto honor de compartir con dos de mis profesores el estrado de esta Real Academia. Me refiero al profesor don Pedro Sánchez Pijo y al profesor don Carlos Pera Madrazo. Muchas gracias a ambos por su magisterio. Procedo de una familia sencilla de Espejo, atalaya de la campiña cordobesa, Erucubi de los íberos, Atubi durante la época romana y Alcalá en la época árabe. Allí vivieron mis padres, Emilio y Lola, que transmitieron a sus hijos los valores del trabajo, esfuerzo, sacrificio, honestidad y de ese término que ahora está tan de moda, resiliencia, por su capacidad para superar las adversidades que el destino les prepara. Mi padre fue alumno de la Escuela Superior de Comercio de Sevilla entre 1942 y 1948, año en que realizó la reválida de perito mercantil y 2 años más tarde la reválida que le otorgó el título de profesor mercantil. Era un gran enamorado de la ciudad de Sevilla, en la que residió varios años, y aún tengo en mi memoria las numerosas anécdotas que nos contaba de su estancia en la misma. El destino quiso que sus 2 hijos varones desarrollaran la mayor parte de su vida profesional en esta ciudad a la que tanto quiso y que 39 años después de su muerte, su hijo mayor ingresaría como académico numerario en esta prestigiosa institución. Hoy está feliz contemplando este acto desde la atalaya privilegiada que da el cielo. Murió muy joven, el 22 de marzo de 1984, a la edad de 59 años, en el postoperatorio inmediato de una cirugía de recambio valvular aparentemente banal. Fueron momentos muy difíciles para mi madre, que se encontraba con una pensión exigua para hacer frente a los gastos que suponían los estudios de mis 2 hermanos, Ángel María en medicina y María Eulalia en magisterio. Pero la fuerza y resiliencia de mi madre la ayudaron a superar ese trágico periodo y mis 2 hermanos pudieron acabar sus carreras sin problema. Desgraciadamente, a los 4 años de la muerte de mi padre, en agosto de 1988, la vida nos prepararía otra tragedia familiar, con el fallecimiento de mi hermana a los 22 años en un accidente de tráfico. Mi hermano Ángel María fue uno de los primeros médicos en incorporarse al servicio de emergencia 061 tras su creación, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Desarrolló su carrera primero en Córdoba y después en Sevilla hasta su reciente jubilación. Quiero en este momento hacer mención a mis 2 tesoros, a mis hijas Carlota y Eulalia, Laya, que sin haberles influenciado en lo más mínimo, al menos directamente, han seguido la senda de sus padres en el mundo de la sanidad. Carlota estudió medicina en Sevilla, con un año de Erasmus en la Facultad de Medicina de Freiburg, en Alemania, y al finalizar optó por realizar la especialidad de anatomía patológica en el prestigioso Instituto de Patología de la Universidad de Heidelberg, donde ahora es adjunta senior y jefa de la sección de patología cardiovascular. El año 2019 defendió su tesis doctoral bajo la dirección de la profesora Esther Hertel con el título Qualitative Comparison of Fresh Frozen and Formalin Fixed Paraffin and Deep Tissue Samples, Impact of Fixation and Storage Ratio on the Quality of DNA and RNA Extracts, que recibió la calificación de sobresaliente cum laude. Laya estudió el grado de enfermería en la Universidad Internacional de Cataluña, en Sant Cugat, en Barcelona, y posteriormente, una vez aprobado el examen de ley en 2016, realizó la especialidad de enfermería familiar y comunitaria en la Mutua de Terrassa, en Barcelona, donde continúa trabajando en la actualidad. Esther, muchas gracias por tu cariño y por tu apoyo en estos años que llevamos juntos. Para finalizar las referencias familiares, quiero dedicar unas palabras de reconocimiento, admiración y cariño a la figura de mi tío, el coronel médico Dr. Antonio Lucena Palacios, eminente cirujano general, especializado en cirugía digestiva y del tiroides, que el próximo mes de mayo cumplirá 91 años gozando de una salud envidiable y que esperamos que Dios
de guardia durante muchos años. El doctor Lucena ocupó hasta su jubilación el puesto de jefe de servicio de cirugía del Hospital Militar Vigil de Quiñones. En 1973 defendió su tesis doctoral Estudio anatomo-aplicativo de la región inguinal, bajo la dirección del profesor Juan Jiménez Castellano, catedrático de anatomía patológica, catedrático de anatomía y presidente de esta academia desde 1983 hasta el 2001. Agradecimiento a los médicos forenses y a todo el personal auxiliar del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que con su incansable y callado trabajo durante 19 años han conseguido colocar este servicio como un referente de la patología forense a nivel nacional e internacional. Agradecimiento a todas las personas, amigos y compañeros que me acompañan en este acto, sobre todo los que se han desplazado de otras provincias de la geografía española o desde Italia, y con ello demuestran su amistad y consideración hacia mi persona. Sería muy largo y prolijo nombrarlos a todos, por lo que con el permiso de los presentes voy a hacer referencia solamente a algunos de ellos. En primer lugar, a la profesora Cristina Basso, catedrática de Patología Cardiovascular y actual vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Studi di Padova, fundada en 1222, por lo que el año pasado celebró su 800 aniversario. La profesora Basso, junto con el profesor Gaetano Piene, han sido mis maestros y guías en el estudio de la patología cardiovascular y la muerte súbita cardíaca, de la que son un referente a nivel mundial. Grazie mille, Cristina. La tua presenza a questo evento è un grande onore per tutti noi. Al dottor Valentino Mantini, que me acompaña con su esposa Michela y su hijo Raffaele. El doctor Mantini realizó su tesis doctoral en sociología sobre los recursos para las personas ciegas. Durante muchos años hasta su jubilación fue el director de los servicios sanitarios y sociales de la región del Lazio, Italia. En las últimas elecciones municipales celebradas en Italia en octubre de 2021 fue elegido por mayoría como sindaco, alcalde de su ciudad, Cisterna di Latina. Grazie di cuore Valentino, Michela e Raffaele per il vostro affetto e amicizia. A los miembros de la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán Almohadilla 7, que se han desplazado desde Barcelona. Especialmente a sus fundadores, el señor José Durán y a su esposa, la señora Pilar Guarasa. José Durán nació en Guadalema de los Quinteros, la pedanía de Entrega, en Sevilla, y siendo niño, como tantos andaluces, emigró con su familia a Cataluña buscando un mejor futuro laboral. Pilar y José conocen por experiencia propia el dolor por la pérdida de un hijo de forma súbita e inesperada, mientras jugaba un partido de fútbol a los 14 años en el Hospitalet, Barcelona. El desconsuelo y la desesperación por la pérdida de su hijo, José Durán Guarasa, la transformaron en energía positiva, creando la asociación que lleva su nombre. A través de ella han ayudado a numerosas familias a enfrentarse a este trágico evento. Han difundido el conocimiento y la investigación sobre la muerte súbita y han dotado de espacios cardioprotegidos a remotos lugares de la geografía española e iberoamericana, mediante la donación de desfibriladores externos automáticos. Gracias, Pilar y José, por vuestro trabajo, vuestro sacrificio y vuestro ejemplo. Para finalizar este prólogo, voy a citar textualmente un párrafo extraído del discurso de ingreso como académico numerario del doctor Alfonso Bernales. El ser recibido como académico e ingresar en el Instituto de España, situándome en lo que fundacionalmente fue concebido como un Senado científico nacional y que reúne en reales palabras las mejores, me hace sentir, si bien más por la benevolencia de los que me eligieron que por mis méritos propios, alzado hasta la cumbre, donde ya no es posible ascender, pudiendo decir, nil est, ya nada me queda. Cuando tuve que decidir el tema de mi discurso de ingreso, no lo dudé ni un segundo. Quería destacar el papel sanitario y social de la patología forense y el mejor modelo para ponerlo de manifiesto es la muerte súbita, a cuya investigación he dedicado toda mi carrera profesional. Al inicio de mi trabajo como médico forense, mientras realizaba una búsqueda bibliográfica sobre el tema de la muerte súbita, encontré un artículo del doctor Gordon Murphy, publicado en 1974 en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association, JAMA, titulado Cancer and the Cornea, el cáncer y el médico forense.
en el que mencionaba la siguiente frase: al realizar una autopsia minuciosa y bien documentada, el médico forense obtiene una valiosa información que tiene interés médico-legal, pero también sanitario y social. De este modo, cumple bien y fielmente su papel de patólogo al servicio de la comunidad. Las reflexiones que se hacían en este documento coincidían en bastante medida con mi idea de que el trabajo del médico forense va más allá de su rol como perito al servicio de la Administración de Justicia y que tiene una repercusión extraordinaria en el ámbito sanitario y social, sobre todo en la investigación de la muerte natural. Mi impresión es que la figura del médico forense, sobre todo la del patólogo forense, sigue siendo aún en nuestros días muy desconocida por la sociedad en general e incluso para bastantes profesionales de la medicina. Por otro lado, y como señaló el profesor Luis Concheiro en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Galicia en 2006, la medicina forense, y más concretamente la patología forense, ha estado amenazada desde siempre por el desinterés de los médicos, el recelo de los juristas y sobre todo de la incomprensión de los gestores públicos por independencia del poder del Estado al que pertenezcan. Esta misma opinión es compartida en otras latitudes, ya que, como mencionaban los conocidos patólogos forenses americanos Vincent y Dominique Di Maio, after all, the dead return home. Después de todo, los muertos no. Por ello quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece la tribuna de esta insípida y docta tricentenaria institución para poder explicar, aunque sea brevemente, mi experiencia profesional durante casi 40 años, de los que la mitad han estado dedicados a dirigir un servicio público de patología forense, que tiene como misión la investigación médico-legal de la muerte violenta y o sospechosa de criminalidad, pero en la que la muerte natural, sobre todo la que se presenta de forma súbita e inesperada, supone un porcentaje muy importante de toda la autopsia. En todo este tiempo he intentado aplicar a mi trabajo esta filosofía que expresaba el doctor Murphy de poner la patología forense al servicio de la comunidad. Durante mi estancia en Padua, en 2007, los profesores Gaetano y Cristina Basso me enseñaron que la muerte súbita constituye un complejo problema multifactorial, con implicaciones médico-legales, pero también sanitarias y sociales. La mayor parte de estas muertes son de origen cardiovascular y muchas de ellas tienen un componente hereditario. La autopsia es la primera y única oportunidad de que se efectúe un diagnóstico correcto de la enfermedad y que la familia reciba una orientación médica adecuada que permita la identificación de familiares asintomáticos y la prevención de futuras muertes. En mi trayectoria profesional he sido testigo de los importantes cambios que se han producido en la medicina forense en España. Desde mis inicios como médico forense adscrito a un juzgado de instrucción en Hospitalet, Barcelona, en 1986, hasta la creación de los institutos de medicina legal y ciencias forenses a partir del año 2000 y la puesta en marcha del servicio de patología forense en Sevilla en 2003, partiendo de cero. La historia de la medicina legal como ciencia auxiliar de la Administración de Justicia se remonta a los propios orígenes del derecho. El derecho, y más concretamente la implantación de las normas jurídicas, nace como una forma de regular la convivencia humana y por tanto se entiende como el conjunto de normas o reglas que se refieren al comportamiento humano y determinan lo que es conveniente o inconveniente realizar para preservar esa convivencia. El gran filósofo y orador latino Cicerón lo manifestó con toda precisión. Ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ibus. Donde está el hombre está la sociedad, y donde está la sociedad está el derecho. Pero no es hasta mediados del siglo XIX cuando esta disciplina comienza a tener una presencia efectiva en la vida judicial española, y ello es obra sin duda del profesor Pedro Mas de Fontanet, catalán nacido en Reus en 1811, personaje verdaderamente polifacético. De él escribió en 1914 Luis Comenge, en su libro La medicina del siglo XIX, lo siguiente: catedrático de Medicina Legal en San Carlos, decano de la facultad, rector de la Universidad Central, alcalde de Barcelona, diputado a Cortes, senador del Reino, gobernador de Madrid, individuo del Tribunal de Cuentas, académico, periodista, filósofo, orador fogoso y elocuente, reformador de la enseñanza médica, polemista hábil, propagador incansable de la política liberal y de las doctrinas positivistas, de hermosa figura, dicción florida con arranques tribunicios,
pero afable de trato y vasta cultura. Su nombre aún es popular en España y ostenta el mérito indiscutible de haber sido el preceptor más general y autorizado en medicina forense de todas las generaciones desde el año 43 del siglo XIX hasta la fecha. En 1854 el profesor Mata presentó en la Academia de Medicina de Castilla un proyecto que serviría de base a la Ley de Sanidad de 1855, cuyo capítulo 16 se refiere a los facultativos forenses. Y por ello se le considera como creador del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Esta iniciativa legislativa fue desarrollada por el Real Decreto de 13 de mayo de 1862 del Ministro de Gracia y Justicia del segundo gobierno de O'Donnell, don Santiago Fernández Negrete. En el artículo segundo de este Real Decreto puede leerse: con el nombre de médico forense habrá en cada juzgado de primera instancia un facultativo encargado de auxiliar a la Administración de Justicia en todos los casos y actuaciones en que sean necesarios o convenientes la intervención y servicio de su profesión, tanto en la capital de partido como en cualquier pueblo o punto de la demarcación judicial. Durante casi un siglo y medio, la figura del médico forense se ha mantenido de forma invariable como un perito unipersonal adscrito al juzgado, con la misión de realizar informes periciales en cualquier rama de la medicina, ya fuera la valoración de lesiones, agresiones sexuales, psiquiatría y autopsias, además de todas las denuncias por supuesta mala praxis médica. La promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y su posterior modificación en 1994 suponen un cambio fundamental en la organización de la medicina forense, basado en la creación de los institutos de medicina legal, como eje fundamental de la práctica médico-forense. De este modo, el ejercicio unipersonal de la medicina forense y su adscripción al juzgado es sustituido por el ejercicio centrado en instituciones colegiadas, responsables de la organización y salvaguarda de la calidad profesional en circunscripciones territoriales, fundamentalmente de ámbito provincial. Los institutos de medicina legal de Andalucía fueron creados en 2002 por un decreto de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante el que se regula su funcionamiento y sede en cada una de las respectivas capitales de las 8 provincias andaluzas. En los institutos de medicina legal se establecen los servicios de patología forense, clínica médico-forense, psiquiatría forense y laboratorio forense. El servicio de patología forense tiene como objetivo la investigación médico-legal de los casos de muerte violenta y o sospechosos de criminalidad ordenada por la autoridad judicial. La investigación médico-legal de la muerte se define como el conjunto de actuaciones que se realizan desde la escena de la muerte hasta el laboratorio, pasando por la sala de autopsia, con el objetivo de determinar el tipo de muerte, natural o violenta, la etiología, accidental, suicida o homicida, la data, causa y mecanismo, así como otras circunstancias de interés médico-legal y judicial. La historia de las sociedades no solo se escribe por la vida de sus ciudadanos, sino también por su forma de morir. Por ello, un servicio de patología forense es una atalaya privilegiada que permite observar el devenir histórico de una comunidad, en este caso la de Sevilla y su provincia. Además, los datos sobre defunciones y causas de muerte son una herramienta de máxima importancia en el desarrollo de las políticas sociales y sanitarias de cualquier país. El Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla inició su andadura el 27 de octubre de 2003, continuando la labor que anteriormente había desempeñado el Instituto Anatómico Forense. Desde 2004 a 2022, es decir, 19 años, el número de registros ha sido de 17.948, de las que el 99% corresponde a autopsias completas y el 1% a fetos y restos genéticos. El número de autopsias ha sufrido un aumento notable en el último año, 2022, que ha sido un 16% superior al año 2021, 1.188 versus 1.124. El número de muertes naturales, como pueden ver en la diapositiva, ha sido de 9.475, que corresponde al 53%, y las violentas del 47% restante. La relación hombre-mujer ha sido de 3 a 1,
Y entre las muertes violentas destaca como primera causa el suicidio, que representa el 34% de las mismas. En este momento voy a centrar mi exposición en la descripción de las muertes naturales que se han presentado de forma súbita, lo que ha ocurrido en el 69% de las mismas, es decir, 6.537 casos. La incidencia global de la muerte súbita en Sevilla sobre los casos autopsiados es de 18 por 100.000 habitantes y años de la población general. La muerte súbita ha sido cardiovascular en el 75%, como pueden ver en la diapositiva, fundamentalmente por enfermedad coronaria aterosclerótica, que clínicamente corresponde al síndrome coronario agudo. El 25% restante han sido debidas a causas no cardiovasculares, cerebrovascular 11%, respiratorio 7% y digestivo 5%. En 110 casos, es decir, el 1.7% de las muertes súbitas, estuvieron asociadas a la realización de una actividad deportiva de tipo recreacional, como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva. 100% varones, 98% de origen cardiovascular, 27 de ellos en menores de 35 años y 83 en mayores de 35 años. La incidencia de la muerte súbita asociada al deporte es muy baja, 0.16 por 100.000 habitantes y años en menores de 35 años y de 0.41 en mayores de 35 años. El fallecimiento de una persona de manera rápida e inesperada no es un evento que haya aparecido recientemente con el tipo de vida de las sociedades occidentales. A lo largo de la historia de la medicina, situaciones que ahora conocemos con el nombre de muerte súbita fueron descritas por Hipócrates de Cos, 370 años antes de Cristo, en sus famosos aforismos. En el libro segundo 41, el considerado padre de la medicina describe que las personas que sufren desmayos frecuentes y graves sin una causa obvia mueren de repente. Posteriormente, en la medicina árabe, Ibn Sina, latinizado como Avicena, en su canon de medicina 1012, describe el episodio que hoy conocemos como síncope de origen cardíaco. El colapso es causado por la parada súbita de todas las facultades locomotoras. Esto puede ser debido a debilidad del corazón o a su llenado con materia. En la actualidad, la muerte súbita se define como aquella que acontece de forma natural, inesperada y en un intervalo de tiempo inferior a las 6 horas desde el inicio de los síntomas en una persona con aparente buen estado de salud y que se encuentra realizando sus actividades habituales. También se incluyen las muertes no presenciadas, pero en las que la víctima fue vista con vida y en buen estado de salud en las 24 horas previas. Por tanto, los conceptos centrales de la definición de muerte súbita inesperada, que equivalen a la denominación inglesa de sudden unexpected death, son la naturaleza no traumática del evento y el hecho de que el fallecimiento debe ocurrir de forma inesperada y rápidamente evolutiva. En nuestro país, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en su artículo 342, determina que debe realizarse autopsia médico-legal a todas las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. En este último grupo es en el que se sitúan las muertes súbitas, ya que tanto la forma de presentación como el desconocimiento de la existencia de una patología natural, o en su caso, la falta de testigos, hacen que se trate de una muerte sospechosa. ¿Cuáles son los objetivos de una autopsia en la muerte súbita? En primer lugar, determinar si es una muerte natural o violenta. Si alguna sustancia tóxica, medicamento o droga de uso puede ser responsable o coadyuvante del fallecimiento. Si la muerte natural, su origen cardíaco o extracardíaco. Y si la patología cardíaca que origina la muerte puede ser hereditaria y por tanto se requiere la evaluación cardiológica de los familiares de primer grado y el screening genético post-mortem, autopsia molecular del coronel. Para alcanzar estos objetivos se realiza una investigación médico-legal siguiendo las recomendaciones de la Association for European Cardiovascular Pathology, de acuerdo al esquema que ustedes ven en la diapositiva. Desde la escena de la muerte hasta el laboratorio, nos permite este esquema llegar al diagnóstico de la causa y el mecanismo de la muerte. En el caso de la muerte súbita cardíaca, nos podemos encontrar con dos grandes grupos etiológicos.
En uno de ellos, que va dependiendo de los estudios entre el 10 y el 14%, no hay hallazgos estructurales en el corazón, lo que se llama MORS sin materia, o desde el punto de vista clínico, síndrome de la muerte súbita arrítmica. Y está representada por las anomalías congénitas de los canales iónicos, sodio, de potasio y de calcio. Y entre ellas están enfermedades sobradamente conocidas como el síndrome de Gutelargo, síndrome de Guteporto, síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular polimórfica catecholaminética. En el otro extremo, del 60 y 90% de los casos, tenemos un corazón con anomalías estructurales, es decir, MORS con materia. Y aquí nos podemos encontrar con alguna anomalía que afecta a cualquiera de los elementos que hacen que el corazón funcione como lo que es, como una bomba. Y estos elementos pueden ser las arterias coronarias, tanto en la patología aterosclerótica como no aterosclerótica, las enfermedades del miocardio, las miocardiopatías, las valvulopatías y las enfermedades que afectan a la aorta y a la arteria pulmonar. La muerte súbita con sospecha de patología hereditaria requiere de un abordaje multidisciplinar que tiene como ejes fundamentales la autopsia, la evaluación cardiológica de los familiares de primer grado y el screening genético. La muerte súbita de un adolescente o adulto joven en aparente buen estado de salud es un acontecimiento dramático, con implicaciones clínicas y sociales y un evento devastador para las familias afectadas y para la comunidad. La tasa de muerte súbita en personas por debajo de 35 años es aproximadamente de 1 a 2 por 100.000 casos, por 100.000 habitantes y años, y suele ser debida, como antes mencionaba, a enfermedades hereditarias que afectan tanto al miocardio, miocardiopatías, como a los canales iónicos, canalopatías. En los últimos 18 años hemos realizado un estudio con el objetivo de analizar los factores de riesgo, así como las características epidemiológicas y clínico-patológicas de la muerte súbita en adolescentes y adultos jóvenes, población de 865.000 habitantes en la provincia de Sevilla. En esta diapositiva tienen ustedes el diagrama de flujo, donde partimos del total de las autopsias en este grupo de edad, que son 16.654, las autopsias que se realizan de 1 a 35 años, que son el 12.5%, las naturales, el 19%, de ellas tenemos la cifra final de muertes súbitas que corresponden a 339 casos, es decir, el 85.6% de la muerte natural. De ellas, el 79% son de origen cardiovascular y el 21% de origen no cardiovascular. Y desde el punto de vista del origen cardiovascular, reflejo las que están asociadas a la práctica del deporte, como digo, recreacional, en un 10%, y un dato que luego comentaré con mayor detalle, que hay un 6% de muertes súbitas en este grupo de edad asociadas al consumo de cocaína. En esta diapositiva tienen ustedes la distribución de los casos de muerte súbita a lo largo de los 18 años, los 339 casos. La media por año ha sido de 18.7 casos. En las líneas azules tienen el total de los casos, en que hay un año, en 2010, tuvimos 30 casos. En líneas naranjas tenemos las muertes de origen cardiovascular y en líneas grises las de origen no cardiovascular. En esta tabla se presentan los estadísticos descriptivos de todos los casos y su diferenciación entre las de origen cardiovascular y no cardiovascular. Como ven, el 71% aproximadamente del total afectan a varones, la edad media está en torno a los 27 años, y un dato importante que creo que hay que destacar como factor de riesgo es que en las muertes cardiovasculares hay un 36.4% de obesos, siendo obesidad mórbida, es decir, por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado, en el 12% de los casos. Con respecto a la edad, observamos que la muerte súbita cardíaca es edad dependiente, aumentando de forma significativa, sobre todo a partir de los 26 años, como pueden observar en la diapositiva. Con respecto al lugar de la muerte, tanto la de origen cardiovascular como la no cardiovascular,
se producen como consecuencia de paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias en el domicilio y suelen ser presenciales. Es un dato importante que destaca la necesidad de iniciar de forma precoz las medidas de soporte vital básico hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia. Por ello, es fundamental establecer programas de formación en estas técnicas para la población general, ya que han demostrado ser eficaces en la recuperación de un número considerable de paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias. Con respecto al día de la muerte, vemos que hay un predominio de la muerte súbita cardíaca entre viernes, sábado y domingo, fundamentalmente el sábado. Esto puede estar relacionado con los cambios en los hábitos de vida que usualmente se producen durante el fin de semana. Con respecto a la hora de la muerte súbita cardíaca tiene un ritmo circadiano, con predominio en las horas centrales del día, desde las 12 hasta las 14 horas. El incremento de la muerte súbita cardíaca durante la mañana es compatible con la hipótesis de que estos fallecimientos son debidos a isquemia miocárdica asociada a hipertensión arterial o a un evento arrítmico primario con una elevación del tono simpático que puede aumentar la inestabilidad eléctrica cardíaca. En la diapositiva en el lado derecho tienen un estudio clásico publicado en Circulation en el año 1987 sobre una serie de 2.200 muertes súbitas cardíacas en Massachusetts, donde ustedes pueden ver que el ritmo circadiano de la muerte es muy parecido al que hemos detectado en la provincia de Sevilla. La muerte, entre las causas de muerte súbita cardíaca, como pueden ustedes ver en esta diapositiva, destacan el grupo de miocardiopatías con posible origen familiar, arritmogénica, hipertrófica, hipertrofia idiopática del ventrículo izquierdo, miocardiopatía asociada a obesidad y miocardiopatía dilatada, que representan el 22%, y posteriormente, de forma aislada, en el 21% de los casos encontramos un corazón estructuralmente normal, o síndrome de la muerte súbita arrítmica. Llama la atención que en esta población tan joven el 21% de los fallecimientos estén relacionados con la enfermedad coronaria aterosclerótica. Y un dato que a mí me llama poderosamente la atención es que el tromboembolismo pulmonar esté presente en el 12% de las muertes por debajo de 35 años. Con respecto a las muertes de origen no cardíaco, las más frecuentes son las que ocurren en pacientes epilépticos, la denominada muerte súbita en pacientes epilépticos o sudden unexpected death in epilepsy, seguida de las infecciones respiratorias, 20%, y los accidentes vasculocerebrales hemorrágicos en un 17%. Con respecto a la toxicología, ven cómo hay un porcentaje importante de muertes de origen cardiovascular que están asociadas no solo al etanol, sino a la cocaína, 6%, y al cannabis en el 4.5%. Estos datos están en relación con la tasa de consumo de cannabis y de cocaína tanto en España como en Europa, siendo el cannabis la sustancia ilegal más consumida, seguida de la cocaína, fundamentalmente entre varones de 15 a 34 años, según el informe del Observatorio Español de Drogas y Adicciones de 2021. El porcentaje de muerte súbita cardíaca asociada a cocaína es el doble que el observado en un estudio previo realizado por nosotros en Sevilla y publicado junto con los profesores Piene y Basso en 2010 en la prestigiosa revista European Cardiology. Se ha realizado estudio genético en 27 casos con sospecha de cardiopatía familiar, encontrándose 3 mutaciones patogénicas en cardiopatía arritmogénica, disección de aorta torácica y un síndrome de Noonan, y 5 variaciones de significado incierto en genes sarcoméricos, canales de sodio y de potasio. La rentabilidad del estudio genético se ha situado en torno al 11%. La incidencia de la muerte súbita en Sevilla en población de 1 a 35 años está dentro de los rangos que marcan otros estudios. Es, considerando lógicamente los casos autopsiados, de 2.2 por 100.000 habitantes y años, que se distribuyen en 1.70 la muerte de origen cardiovascular y 0.5 la muerte no cardiovascular.
Los resultados del estudio realizado en Sevilla son bastante concordantes con los realizados en otras poblaciones, sobre todo el estudio que se inició en 1980 en la región del Véneto, en el noreste de Italia, y que lleva recogidos más de 700 casos, modelo que hemos seguido nosotros como referencia. A pesar del enorme arsenal de exploraciones complementarias disponibles en la medicina actual para el diagnóstico de las enfermedades, la autopsia sigue siendo una fuente inagotable de información y conocimiento, y ese conocimiento tiene que ponerse al servicio de las especialidades clínicas y finalmente de la sociedad a la que todos nos debemos. Esta es la dimensión sanitaria y social de la patología forense, cuyo mejor modelo es la investigación de la muerte súbita. La muerte súbita, fundamentalmente la de origen cardiovascular, continúa siendo una causa muy importante de mortalidad y es responsable de aproximadamente el 50% de todas las muertes de origen cardiovascular, lo que representa del 15 al 20% de todas las muertes en las sociedades occidentales. En este sentido, la muerte súbita cardíaca está considerada como uno de los mayores problemas de salud pública a nivel internacional. La muerte súbita, sobre todo la que ocurre en personas jóvenes, es un evento devastador, tanto para la familia como para la comunidad científica, ya que en la mayor parte de los casos es la primera y última presentación de un problema de salud subyacente y desconocido. Los datos obtenidos en nuestro estudio tienen un gran interés desde el punto de vista epidemiológico, clínico-patológico, así como para conocer los factores de riesgo asociados a la muerte súbita cardíaca, como son la obesidad y el consumo de drogas de uso. Todo ello permite establecer programas y estrategias de prevención para evitar futuros fallecimientos. En estos casos, la autopsia es, además, una fuente de información vital para la comunidad en relación a la persona fallecida y para las futuras generaciones. Desde pequeño tuve la vocación de ser médico para curar enfermos, pero el destino y las circunstancias personales y familiares me llevaron a la medicina forense. No obstante, después de 37 años ejerciendo esta profesión, he llegado a la convicción de que se puede curar desde especialidades médicas que están muy alejadas de la práctica clínica, y de este modo he visto cumplida mi vocación inicial. Hay que recordar que históricamente la autopsia se encuentra indisolublemente unida al origen de la investigación anatómica para encontrar el origen de las enfermedades. En el famoso Teatro Anatómico de Padua, considerado el primer laboratorio médico estable del mundo, construido en el año 1594 bajo los auspicios del anatomista Fabricio da Copendente, descubridor de las válvulas venosas, se puede ver esta inscripción grabada en la piedra sobre la puerta de entrada: Hic locus est, ubi mors gaudem succurrere vitae. Esta frase mantiene la misma vigencia 4 siglos después, ya que la sala de autopsias sigue siendo el lugar donde la muerte se alegra de ayudar a la vida. Queda mucho camino por recorrer, pero creo que con el trabajo riguroso realizado en el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, hemos contribuido con nuestro grano de arena a la obligación sanitaria y social de la patología forense actual, a poner los conocimientos sobre las causas de muerte al servicio de la población general y de forma particular al de los familiares de los fallecidos de forma súbita. De este modo, hemos cumplido con nuestro papel de patólogos al servicio de la comunidad. Es por ello que con gran ilusión me incorporo a la sección 4 de Medicina Social de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Desde este atril prometo solemnemente contribuir a las tareas que me sean asignadas, siguiendo el ejemplo de mi predecesor y maestro, el doctor Alfonso Bandares Guisel. No escatimaré esfuerzos en hacerme digno del honor que se me ha concedido. He dicho.
dignísimas autoridades y representaciones, ilustrísimos señores académicos de número y correspondientes, familia del doctor Lucena, señoras y señores. Ante todo, quiero agradecer a nuestro compañero, el doctor Ignacio Gómez de Terrero, la deferencia que ha tenido en cederme el privilegio de contestar este discurso de ingreso. Asimismo, también quiero hacer extensivo este agradecimiento al presidente de nuestra institución por haberlo permitido. Para mí, este acto supone un honor y una gran responsabilidad que asumo con agrado, ya que el doctor Lucena es un patólogo forense de prestigio al que admiro por su trayectoria asistencial, docente e investigadora. Además, existen también otras razones que podríamos llamar de proximidad profesional, que sin duda pueden añadir especial objetividad a la valoración de sus méritos, puesto que los patólogos clínicos y los patólogos forenses compartimos áreas en nuestras respectivas disciplinas. La plaza que viene a ocupar es la de Medicina Legal y Forense, adscrita a la sección 4 de Medicina Social. La convocatoria actual fue publicada en el BOJA del 24 de febrero del 2022 y en el pleno ordinario, celebrado el pasado 2 de junio, se aprobó la candidatura del académico correspondiente, don Joaquín Lucena Romero. El doctor Lucena Romero comienza su discurso de ingreso dando las gracias a los académicos que presentaron su candidatura, los doctores Ignacio Gómez de Terrero, Juan Sabater Díaz y Carlos Infante Alcoba, y recordando la trayectoria de sus antecesores en el sillón que ahora va a ocupar. Especialmente agradece al doctor Galnares el haberle abierto las puertas de la academia al proponerle en el 2013 como académico correspondiente. Asimismo, hace extensivo este agradecimiento a su familia, padre, hermano y a sus dos hijas, Carlota y Eulalia, que han seguido sus pasos en la medicina. Finaliza este capítulo haciendo referencia a los médicos forenses y a todo el personal auxiliar del Servicio de Patología Forense de Sevilla. También hace mención a los miembros de la Asociación Española contra la Muerte Súbita y a los amigos y compañeros aquí presentes, con especial referencia a los que han tenido que desplazarse desde sus lugares de residencia. Su maestra en Patología Cardiovascular y Muerte Súbita, la profesora Cristina Basso, su amigo el doctor Valentino Mantini y el señor don José Durán, fundador de la Asociación Española contra la Muerte Súbita. Nuestro recipiendario, el doctor Lucena, es oriundo de Espejo, un importante pueblo de la campiña portuguesa, y aconsejado por su tío, el doctor Antonio Lucena Palacios, decide estudiar medicina en la recién creada Facultad de la Universidad de Córdoba durante los años 1976 a 1982. En 1986 obtiene por oposición la plaza de médico forense, tomando posesión en el juzgado número 4 de la ciudad de Hospitalet, para pasar pronto, en 1987, a los juzgados de instrucción números 5 y 24 de la ciudad de Barcelona. En 1990 es nombrado jefe de sección del Instituto Anatómico Forense de Barcelona. En 1997 alcanza el grado de doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona con el trabajo titulado Estudio Médico Forense de la Muerte Súbita del Lactante en Barcelona, Protocolo de Estudio Multidisciplinar y Sustrato Neuropatológico. Este trabajo fue dirigido por los profesores Félix Francisco Sánchez y Manuel Rodríguez Pazo y calificado de apto cum laude. En 1998 se traslada a Sevilla y comienza a trabajar como médico forense generalista en los juzgados de instrucción número 6 y 11 hasta octubre del año 2003. En esta fecha, tras concurso o oposición, obtiene la plaza de jefe de servicio de patología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, puesto que desempeña en la actualidad.
Desde esta jefatura de servicio viene desempeñando una frenética labor asistencial, además de una notable actividad docente e investigadora, y ha complementado su formación con la realización de un máster en patología cardiovascular en la Universidad de Padua, otro en bioestadística aplicada a la investigación en ciencias de la salud en la Universidad de Sevilla, y visitas cortas a otras universidades como la de Lovaina y La Frontera en Temuco, esta última en Chile. El doctor Lucena ha impartido docencia en las asignaturas de Medicina Legal como profesor contratado en las universidades de Barcelona y Cádiz, y como profesor de cursos de especialización en Criminología y Odontología Forense en las universidades de Valencia y Sevilla. Su actividad científica ha sido muy prolífica. Ha dirigido 3 tesis doctorales. Pertenece a 2 grupos de investigación con participación en 13 proyectos de investigación. Ha publicado 79 artículos científicos, 3 libros, 34 capítulos de libros y participado como ponente o conferenciante en más de 150 congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Su capacidad organizativa y directiva también merece especial consideración, ya que ha sido fundador y presidente de la Sociedad Española de Patología Forense, presidente de la Asociación Europea de Patología Cardiovascular, y ha organizado 30 cursos y congresos nacionales e internacionales. Tras esta resumida presentación de nuestro recipientario, pasamos a comentar brevemente el contenido de su discurso de ingreso titulado La dimensión sanitaria y social de la patología forense, el modelo de muerte súbita. Se trata de un discurso bien estructurado en el que se demuestra un profundo conocimiento de la especialidad. Tras una breve justificación del tema y revisión de la evolución de la medicina legal en nuestro país, pasa a exponer el trabajo realizado en el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla durante los 19 años de su existencia, centrándose específicamente en el tema de la muerte súbita. De todo su contenido, y con el fin de no ser reiterativo, quisiera resaltar brevemente 3 aspectos que a nuestro modo de ver merecen especial consideración. De todos, uno, sobre las similitudes, diferencias y sinergias entre la patología forense y la anatomía patológica. Y los otros 2, referentes al contenido de su discurso, concretamente sobre el impacto social y clínico de las investigaciones médico-legales en la muerte súbita y sobre los factores desencadenantes de muerte súbita en personas jóvenes, la patología subyacente encontrada y su trascendencia social. Con respecto al primer punto, debemos señalar que patología forense no es lo mismo que anatomía patológica. Aunque ambas comparten métodos de estudio, difieren ampliamente en sus objetivos y finalidades. La anatomía patológica es una especialidad médica enfocada al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, mientras que la patología forense es una subespecialidad de la medicina legal en la que a través del estudio del cadáver o de restos humanos trata de resolver problemas judiciales. En España, la relación entre medicina legal y anatomía patológica se remonta al año 1967, cuando se añadió la histopatología a las especialidades del laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología, con la finalidad de realizar estudios histológicos en las muestras tisulares seleccionadas por los médicos forenses. Este primer contacto se ha visto fortalecido posteriormente con la creación de los institutos de medicina legal y servicios de patología forense, y en los últimos años ha culminado con la puesta en marcha de congresos nacionales bienales conjuntos. Este acercamiento de la patología clínica y hospitalaria a la patología forense ha creado sinergias positivas, ya que ambas disciplinas pueden considerarse como las 2 caras de una única moneda,
y podemos afirmar con rotundidad que hemos pasado de la ignorancia mutua a una alianza estratégica. En relación con el segundo punto, merece poner de relieve que más del 53% de las autopsias judiciales por muerte súbita obedecen a causas naturales, cifra que con el paso de los años ha venido aumentando hasta alcanzar el 60,5%, y ello debido al incremento de fallecimientos en mayores de 70 años. Esta cifra nos muestra, por un lado, la sobrecarga de trabajo por parte de los patólogos forenses y, por otro, ciertas deficiencias en el sistema de certificación de la muerte y de la protección social de personas mayores, puesto que cada día aumenta el número de ancianos que viven solos y que fallecen en sus respectivos domicilios por causas naturales. Y a priori, estos decesos se consideran muertes sospechosas de criminalidad al no certificarse la defunción. Estas situaciones podrían evitarse, al menos en parte, si el médico que certificara la muerte fuese el médico de cabecera, que es el verdadero conocedor de las enfermedades y de las circunstancias en que viven sus pacientes, o bien, en su defecto, se pudieran disponer telemáticamente de su historial clínico. Sin duda, con ello, se reduciría notablemente el número de pacientes autopsiados, puesto que el 75% de las muertes súbitas naturales están en relación con trastornos crónicos cardiovasculares y síndromes coronarios agudos fatales, secundarios generalmente a arteriosclerosis coronaria. Pero hay que reconocer que en la situación actual, el médico que certifica la muerte con frecuencia desconoce al paciente y actúa de modo defensivo, evitando conflictos potenciales con la justicia. Otro aspecto general que también llama la atención es el apartado de muerte violenta, que constituyen el 47% del total de las muertes súbitas. Es especialmente llamativo el ver que el 50% de ellas está en relación directa con accidentes que pueden ser de muy diversos tipos: fortuitos, especialmente en personas mayores, accidentes de tráfico y también laborales. Seguidas todas ellas del suicidio con un 34%, reacción adversa a drogas de abuso un 11%, y ya a más distancia los homicidios con un 3%. Estos resultados nos invitan a pensar también sobre el papel que tiene la sociedad en la prevención de este tipo de mortalidad, especialmente en las accidentales, aumentando los servicios de protección a personas mayores y estimando las normativas de tráfico rodado y laborales, pero también ponen de relieve la participación de la medicina clínica y en particular de la psiquiatría al poder actuar preventivamente sobre la tasa de suicidio y de muerte por exceso de droga, dos de las causas que más llaman la atención hoy en día a la ciudadanía. Respecto al tercer punto, quisiera destacar especialmente 3 de las 8 conclusiones que alcanza el presente estudio. Una, la muerte súbita es la causa más frecuente de muerte natural en la población joven, representando la patología cardíaca casi el 80% de la mortalidad total. 2. Los trastornos cardíacos están representados principalmente por las miocardiopatías asociadas o no a la obesidad, la enfermedad coronaria aguda, las muertes arrítmicas sin sustrato estructural y los tromboembolismos pulmonares. Esta distribución contrasta notablemente con la observada en mayores de 35 años, en los que la enfermedad isquémica coronaria constituye, y con diferencia, la principal causa de muerte. 3. Tanto en las muertes de causa cardíaca como extracardíaca, el consumo de alcohol y drogas, la obesidad y el deporte mayoritariamente recreacional son factores desencadenantes importantes. Estas conclusiones bien ponen de relieve el importante trabajo clínico que realizan los patólogos forenses, puesto que ha dado pie, entre otras acciones,
a la creación de unidades hospitalarias de cardiopatía familiares. En estas unidades se han establecido las bases para la identificación de familiares afectos de trastornos genéticos y, en su vertiente investigadora, han permitido la identificación de más de 150 genes implicados en la morfogénesis cardíaca y en los canales iónicos, que pueden potencialmente estar alterados. En Sevilla, el Servicio de Patología Forense colabora con la Unidad de Cardiopatías Hereditarias de los 3 hospitales universitarios: Hospital Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valde, donde ya se han estudiado más de 1000 familias con una rentabilidad entre el 30 y el 45% según el tipo de patología. Por último, creemos que la muerte súbita asociada al deporte merece un comentario adicional, ya que representa el 11,4% de las muertes súbitas en menores de 35 años y además es un tema de máxima actualidad. El pasado día 12 de marzo fallecía un joven de 21 años tras participar en el 50º medio maratón celebrado en Elche. El joven se desplomó al traspasar la meta y los servicios sanitarios no pudieron recuperar. Más recientemente, el día 19 de marzo, 2 corredores del Maratón de Barcelona sufrían un paro cardíaco y tuvieron que ser atendidos por el servicio de emergencia, esta vez con resultados más satisfactorios. No cabe duda de que este tipo de percance crea gran alarma social, puesto que se considera que los deportistas son personas sanas y que el deporte es una herramienta preventiva de enfermedad y promotora de salud. Pero lo cierto es que también el deporte puede poner de manifiesto enfermedades graves que han estado latentes u oligosintomáticas. Desde finales de la década de los años 70, en el Departamento de Patología Cardiovascular de la Universidad de Padua, dirigido por los doctores Gaetano Tiene y la doctora Cristina Basso, comenzaron a estudiar la muerte súbita en deportistas y conjuntamente con el doctor Domenico Corrado del Departamento de Cardiología, elaboraron un proyecto para la prevención de la mortalidad en el deporte. Desde 1982, es decir, desde hace 40 años, en Italia es obligatorio, por ley, la realización de controles médicos preventivos con electrocardiograma, antes de participar en competiciones o de iniciar un programa profesional deportivo. Tras la aplicación de este programa de cribado obligatorio, la tasa anual de muerte súbita en deportistas se redujo el 90%, principalmente por la detección y descalificación de los sujetos portadores de miocardiopatías hipertróficas, displasias arritmogénicas del ventrículo derecho o trastornos del ritmo sin patología estructural. Pero debemos de señalar que los programas de cribado con electrocardiograma no son suficientes, puesto que no detectan todos los potenciales trastornos y que su coste y beneficio ha sido muy discutido en la literatura. Por todo ello, es necesaria la adopción de medidas de prevención secundaria conjunta, como son la utilización de desfibriladores externos automáticos y la presencia de servicios de emergencia extrahospitalaria. En España, desde el año 2009, es obligatoria la realización de programas de cribado en deportistas federados y la presencia de desfibriladores y servicios de emergencia en los lugares de competición. Pero la aplicación de estas medidas no es uniforme y más bien podríamos decir que deficitaria en el deporte recreacional. No obstante, hay que señalar que desde que se estableció la obligatoriedad del control médico en la prueba de marcha cicloturista quebrantahuesos de Huesca, su aplicación se está contagiando en otros tipos de competiciones y su efecto se está extendiendo por todo el país. En la actualidad, España se encuentra situada en la zona intermedia baja en un ranking de prevención de muerte súbita en el deporte que encabeza Italia con el modelo más avanzado y exigente.
que he sentido gran honor y gratificación al ser designado por la Junta de Gobierno para dar contestación a su discurso de ingreso. No puedo decirle bienvenido porque desde su ingreso como académico correspondiente, su colaboración está presente en la vida de la academia. Estoy seguro de que desde esta nueva situación, desde ese sillón que ahora ocupa como académico, sus iniciativas, proyectos, reflexiones y actuaciones contribuirán a conservar y a engrandecer el legado que nos han dejado quienes nos precedieron y que se viene manteniendo vivo desde que la academia comenzó su andadura de la mano del doctor Juan Muñoz y Peralta, allá por el año 1693. Permítame finalizar esta intervención con las mismas palabras que escuché de mi mentor y maestro, el profesor Gadera, el día del ingreso en esta casa. Entiendo que la institución académica no acepta fidelidades triviales e interesadas en el reconocimiento social. He contestado vuestro discurso con la seguridad de que el compromiso adquirido se me podrá cuestionar si no se cumple los objetivos. Sed bienvenido. He dicho. Muchas gracias, doctor Cámpora. Muchas gracias, doctor Lucena. No añadiré palabras a las que ya he escrito para incorporarlas en su libro como palabras finales, pero permítame hacer algún comentario. Gracias por incorporarse a esta academia. El doctor González Cámpora acaba de anticiparse algunas palabras que iba a decir y lleva toda la razón. Desde hace ya mucho tiempo, cuando era académico correspondiente, ha colaborado con esta academia de forma puntual, continua y con un alto nivel de calidad. Por eso, el recordatorio que desde esta mesa se debe hacer a todos aquellos que ingresan en la academia, es obvio que no tengo que hacerlo, porque sabemos que lo ha sido, que lo es y que lo va a seguir siendo para el futuro. Le añadiré algunos comentarios en relación a la muerte súbita. Es un tema apasionante, pero cuando estamos muy cerca de ese problema, lo es más todavía. He aprendido muchos datos. Esta madrugada, no sé si algunos oyen programa que llama ¿Qué le pasa, doctor?, de Bartolomé Beltrán. Si alguna vez se desvela a las 3 de la mañana, pueden escucharlo. A mí me ha pasado hoy. Estaba entrevistando a un cardiólogo de Madrid y decía que la muerte súbita, la supermuerte súbita, había alrededor de 30.000 casos al año. No sé si es exacto o no, pero me llamó la atención. Y cuando estaba hablando la presentación, me he acordado también de una reunión que tuvimos en Illandilla, en una semana de cardiología que había realizado el doctor Cruz Fernández, en la que tuvimos ocasión no solamente de escuchar una magnífica conferencia de Josep Logada, sino de tener todo el día juntos como para poder hablar con él. Y él, exagerando las cosas que va a decir, aparte del síndrome de Lugada, de la neuropatía ritmogénica del último derecho y algunas otras, que mejorarían si tuviésemos la posibilidad de la implantación de desfibriladores automáticos implantados. Y abundando lo que decía con respecto a la cardiopatía de origen, a la enfermedad de origen cardiológico, arteriosclerótico, teóricamente empezamos a tener placas de arteriosclerosis desde los 7 u 8 años, se encuentran en la aorta. Luego, si extrapolásemos, mientras mayor cantidad de desfibriladores pusiésemos, teniendo en cuenta la patología coronaria, menos cantidad de muertes habría. Eso es una hipótesis absolutamente utópica e imposible. Pero me ha llamado la atención porque en las estadísticas que ha presentado de las muertes súbitas, está claro que hay muchas que no llegan porque han sido tratadas, o bien con ablación, o bien con medicamentoso, o bien con la implantación de desfibriladores automáticos. Y uno decía, caramba, debe haber ahora menos muertes súbitas de lo que lo había antes, pero no es así. No es así porque
hemos hecho tan buenos tratamientos que alargamos la vida y damos una oportunidad en los próximos años a morir también por muerte súbita no detectada. Yo me queda por último y un poco en contracorriente, que me lo piden muchas veces el cuerpo. Los políticos, también los médicos, a veces somos triunfalistas. Y hace una serie de años implantamos lo que el concepto de zona cardioprotegida. Hospital cardioprotegido, aeropuerto cardioprotegido. Y eso significaba que básicamente había un desfibrilador implantado, un desfibrilador externo allí. En esta institución tenemos dos desfibriladores, por si acaso, uno en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Y cuando entró esa moda tan impulsiva, yo que me dedico y he desfibrilado a tantas personas a lo largo de mi vida, pues lógico es que me preocupara del tema. E intenté hacer un pueblo cardioprotegido. Hice la gestión y conseguí que una compañera nos regalase 5 desfibriladores. Colocaron una gasolinera del pueblo, otro en un restaurante muy conocido y con muchas horas abierto, es decir, 5. Y dijimos, vamos a enseñar al personal. Tuvimos una reunión y le explicamos cómo había que hacerlo y tal. Y un camarero me hizo una pregunta que me dejó totalmente descolocado. ¿Y si yo hago eso y el enfermo lo único que tenía es que se había mareado porque no había desayunado? Y hombre, problema y tal. ¿Qué pasa con ello? Cuando aquello me lo dije, entonces hablé con un juez y dije, ¿qué pasa ahí? Que al final se demostrará que no ha pasado nada, que lo ha hecho con la mejor voluntad, pero si no denuncian, te dolerá la cabeza entre juzgados. Cuando volví a traer el tema y lo planteé, me dijeron, nadie quería hacerse cargo del hecho. Lo digo esto porque es muy útil en sitios donde hay una gran aglomeración de personas, aeropuertos, hospitales, por supuesto, e incluso aquí, porque aquí la probabilidad de que sepamos utilizar el aparato es mucho mayor que en un sitio donde no lo hay. Pero que es un poco triunfalista el tema. Yo creo que es muy importante ser capaz de lo que has dicho, de conocer la enfermedad y de estudiarla. Y por eso probablemente evitaríamos muchas muertes súbitas. La que yo sí creo que debe ir hacia abajo es la de origen genético, porque será previsible, y no la de tipo degenerativo que con el incremento de la edad se irá aumentando. Creo que el día de hoy es una gran satisfacción las reuniones habituales de la Comisión de Peritaje, le está esperando con los brazos abiertos para este trabajo. Y solamente